tu podcast de confianza sobre lo que acontece en nuestra bella ciudad. Tres compas hablamos sobre los temas más importantes de Querétaro. ¡Yole! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro siguiente episodio de El Sitio. Sí, muchísimo gusto estar aquí un día más, un episodio más. Esperamos que nos encontremos más seguido, ¿no? A huevo, los extrañé. Sí, ya había pasado muchísimo tiempo, ¿no? Sí, 3 semanas. 3 semanas. ¿Y qué no ha pasado en 3 semanas en México? ¿Y qué no ha pasado en 3 semanas en Querétaro, no? Un chingo. No nos vamos a centrar en todo porque pues el plan es darles de a poquito. Ay, no es cierto. Con saliva, de a poquito. ¡Ew! ¿Qué? ¿Cómo que con saliva, mamón? El chiste no es dejárselas ir de golpe. De a poquitín. No, me refería como ir tomando las cosas como vienen. Pero, pues bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Luis Fer? Bueno, ¿qué andas pensando? ¿Qué andas pensando tú, José? Que es un chingo de calor. Que antes La de última vez no continuar- estaba así. Antes de continuar, digo, pues por si no nos conocen, igual, ¿no? Para empezar bien, nos presentamos. Yo soy Valeria Arres, muchísimo gusto y un gusto tenerles aquí. Yo soy José Ángel. Y yo soy Luis Fernando Páramo. Huevo. Todos A con doble huevo. nombre. A huevo. Pues sí, qué pinche calor, efectivamente. ¿Qué traemos todos en la cabeza? ¿Qué traemos todos en pinche mente? calor. ¿De qué habla todo el mundo en la calle, en la familia, con los compas? Pues, ¿qué se dice, no? ¿Qué No, tal el pues- clima, no? Qué pinche calor, carnal. No falta el... Qué calor, ¿no? Hace Oye, un qué chingo calor, ¿no? Sí, de sí, sí. calor. Pero pues ya, este jueves fue el día más caluroso en los últimos 30 años en Querétaro. Fueron 38.2 grados. Monterrey, Cancún superaron los 42. No manches. O sea, fue una onda de calor muy perra. Jueves 9 del 2024. Ajá, el jueves 9 del 2024. Y pues, incluso hoy, ahorita estamos a 35, pero pues igual se siente horrible. Está cabrón. jueves- Sí, seguramente ajá. la sensación térmica es más alta. ¿no? Ajá. Este jueves, pues yo estaba ahí tomando unas bebidas en un tritón. Y recuerdo que todos ahí adentro estábamos sudando, a pesar de que era una terraza. Y todo el mundo sudando, se sentía horrible. Pero pues no me imaginé que iba a ser el día más caluroso, ¿no? En Guau. un chingo de tiempo en Ujú, Querétaro. Entonces dije, ¿qué onda con eso, no? Pero pues, ¿por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hace tanto calor? Hay una onda de calor en México en general, pero pues uno Pero ahorita- más allá de eso, no es nueva la noticia, ¿no? Que Ajá. escuchamos esto de que este es el año más caluroso que hemos tenido. Y luego otra vez, ¿no? Este Cada es el año. año más caluroso. Cada año es el más caluroso, ¿no? Pero pues quién sabe. O sea, yo no recuerdo haber sentido un calor así de fuerte. O No, sea, la realidad es que es insoportable este calor y hablando de que no es un problema, solemos hacer esta relación entre como que es un problema global y entonces como que no está tan cercano a esa cuestión como del calentamiento global. Ujú. No sé, yo me acuerdo que de morro me decían, no, y el calentamiento global. Yo decía, cabrón, pues es algo así como que no voy a ver las consecuencias directas de acciones locales inclusive, ¿no? Que pueden... que sufran las focas, ¿no? Y los osos polares. ¿no? Exacto, yo Me Sí, dije- vale cómo verga. está relacionado Ujú. cosas desde, no sé, mi Exacto. voto, ¿no? Mis compras, mi Exacto. consumo, con osos polares y con el clima, ¿no? Así O sea, como pero lo de que repente yo creía es que se iban a derretir los casquetes polares y se iba a inundar el mundo, Es el cuento, ¿no? pero que ese era el trip, ¿no? O sea, yo decía, pobres osos polares, ¿no? No decía, chale, pobre banda que le va a dar un pinche golpe de calor y se va a morir a mitad de la calle, ¿no? Un señor de la tercera edad en un lugar sin árboles, en una urbanización súper agresiva, ¿no? Y Como- sin recursos. como las ciudades y sin recursos, Porque correcto. como que creo que es importante decir que justo el calor no omite a nadie, ¿no? Nos va a caer a todos igual. Pero, perdona. pero ¿cómo lo sobrellevemos? Porque ya estamos hablando de un escenario donde es posible morirte de calor literal. O sea, es una mamada que decimos de que, güey, me estoy muriendo de calor, pero es posible. Sin embargo, no para todos. Alguien con recursos suficientes no se va a morir de calor. No, pues con aire acondicionado, agua. O sea, pero hay mucha gente que ahorita está trabajando, pues como siempre lo hace, ¿no? En la intemperie, en la calle,
De hecho, estaba platicando con unos amigos, estábamos viendo el partido de Pumas, que perdieron, por cierto, y recuerdo que hace mucho que no los vi y les preguntaban que estaban trabajando y me dicen que son jardineros en un fraccionamiento ahí por Plaza del Parque, y les dije, no mames, pues fue justo el jueves, y me dijeron, no mames, pues estuvo horrible el calor y la chingada, y pues nosotros que estamos afuera, pues si te tapas para que no te queme el sol la piel, pues ya te asas por dentro, Eso del ¿no? Te culo, achicharras, ¿no? ¿no? Ahí te ahogas Sí. en tu sudor. Traes un caldo de huevillos. Y no mucha gente tiene... Y no mucha gente tiene acceso a un bloqueador funcional, ¿no? O a un bloqueador que les permita cuidar su piel. Y pues es... Son caros los pinches bloqueadores, güey. Y deja tu bloqueador, o sea, sombra, lugares agua. frescos. Son ¿no? productos de lujo, el Vegetación. bloqueador, ¿no? O sea, el Sí. bloqueador. Un bloqueador, aparte ya dicen que necesitas un bloqueador de Mínimo. más de 80 FPS Ajá, o no sí. sé cómo. FPS 100. FPS, así. ¿no? 100 ¿Qué? y... Al mínimo. Que ese ya es otro tema, El pero que yo me llevaba a la playa de morro era de 15 FPS, ¿no? Algo Sí, así. sí, O eran sea, los eso que ya, había, ¿no? 15, 30, ¿no? eso ya Así. te indica que algo está sucediendo. Y cero te lo ponías cada media hora, ¿no? Era como, ya me lo puse, ya me voy todo el Ya día, me voy todo así, el a día echar y el ya me chapuzón, protegí, y ¿no? ahora nos Exacto. dicen, no, tienes que usar el de 80 y cada media hora más o menos. Y hasta si vas a ponértelo estar 15 adentro. minutos antes de salir al sol. O sea, no ponértelo Ajá. y luego salir porque pues, no jalas. No jala así. Pues, tienes que dejar que se absorba en tu piel pues mínimo 15, 20 antes. Y lo que iba es como, es otro tema, pero la neta es que si tuviéramos una alimentación y una práctica como de ejercicio igual consciente y constante, no ocuparíamos ese tipo de productos que actualmente, tipo en muchísimas reservas ecológicas, nos son permitidos, porque a su vez, si bien nos protegen, y lo pongo entre comillas porque es más bien una función muy específica la que tienen, pero o sea, tendemos a relacionar uso bloqueador, ya. Justo, el sol ya no me pega, ya no tengo problemas, ya el calor no me va a afectar, ya el cambio climático me la pela, ¿no? Y no, o sea, es mucho más complejo que eso y al final, de hecho, acaba dañando también un buen a nuestro ecosistema, ¿no? Como hay que mencionarlo, me parece, pero bueno, eso es otra historia relacionada con el calor también, ¿no? Que también causa muchos... O sea, ahorita nosotros que vivimos aquí en el centro, pues sentimos un calor, hay sequías, no hay agua, ¿no? Pero la gente que vive en zonas tropicales o en la playa, pues se le viene una época de huracanes muy cabrona. O sea, lo de Acapulco, o sea, estuvo fuerte y también tiene que ver con pues, el hecho de que hay más agua, hay más humedad y pues eso es la receta para huracanes, para inundaciones, incluso para todo ese tipo de cosas. Y mucha gente... La receta pues, del desastre. Ajá, o sea, estas son temperaturas que son normales en la playa, pero la forma en la que ellos lo van a vivir son va a ser muy precisamente diferente. todo eso. Ajá. Claro, sí. Nosotros, pues, digamos, no pasa nada. Si viene un huracán, un tifón, pues nada más llueve muy culero. La ciudad se paraliza y todos empiezan a chocar, pero pues no pasa nada de que pierdan sus casas, ¿no? O sea, No pasa de que pierdan su sala y Ajá. su comedor, quizás no, pero algunos ya pierden electrodomésticos, toda su vida, que no es poco, pero allá es no solamente la vida, sino el modo de vida, ¿no? Diría. Porque no solo hablamos de incremento de temperaturas y eso porque pudiera o no llegar a este tipo de fenómenos como inundaciones, sino también estamos hablando de salud, de cómo las enfermedades se propician mucho más por el cultivo de mosquitos, que esto, por ejemplo, muy específico, Cáncer de piel. pero bueno, ajá, calor, ¿no? Está aumentando la tierra y ¿qué va a pasar? ¿Y cuáles son también como Con la los principales factores para que esto Exacto. suceda? O sea, porque no es algo que no es algo normal o cíclico que esté sucediendo, sino que estamos empujando, ¿no? Como humanidad y como sociedad en general Ujú. y como manera de aplicar ciertas políticas que pues no benefician o no abonan nada a este problema, ¿no? Como sería Incluso lo ignoran, ¿no? Pareciera. Sí, claro, O sea, y es un tema como tabú, extraño, o sea, Exacto. porque como que todo el mundo lo sabe, pero no hacen cosas cotidianas o tienen exigencias ciudadanas como para revertir la situación, ¿no? Como que todo el mundo dice, o sea, seguimos pensando en el oso polar, ¿no? Bien lejano, ¿no? O sea, seguimos sin ver, pues, en qué cuestiones estamos fallando, ¿no? Ujú. Como individuos, ¿no? Sí, sí.
Y como colectivos, Y como ¿no? colectivos O sea, ahorita también. igual creo que es muy importante mencionar cómo incluso los modos de vida van a cambiar, están cambiando, ¿no? En gente que vive en las costas y tal, pero tipo nosotros que vivimos en una ciudad y aparte en una ciudad del semidesierto, pues es una propuesta interesante también platicarlo, porque justamente pareciera que estamos algo, no lo sé, como inmunes a estas consecuencias cuando, si bien no niego, más bien justamente nadie, ¿no? Es innegable que esto es no causa de un ciclo así natural de la Tierra, sino que consecuencia de varias de las acciones del humano. Y nos encontrábamos con este fenómeno del niño, ¿no? Que, por ejemplo, creo que dentro de la narrativa podría ser así una eh, excusa, no sé cómo llamarla, que ciertas agendas, más que nada políticas partidistas, utilizarían para justificar como, oye, pues de mí no depende, es un fenómeno climático, ¿no? O sea, no es como que de mí dependa la lluvia, la inundación, la sequía, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Que hemos nosotros construido este tipo de fenómenos. Ahorita, pues sí, ¿no? O sea, estoy hablando del niño que es un fenómeno que básicamente altera el clima en el Pacífico. Y pues desde el año pasado, de hecho, este fenómeno se previó para estos meses, de marzo a mayo. Así la probabilidad era del 60%, ¿no? Y digo era porque ahorita estamos, como tú mencionabas bien al principio del capítulo, José, viviendo una ola de calor súper, súper fuerte. Pero justamente ese es el punto, que no es aislado, ¿no? Y que tú ahorita mencionabas de los factores, ¿no? O sea, cómo es que hemos llegado a esto, cómo es que hemos construido estos fenómenos. Y pues bueno, aquí específicamente, hablando desde Querétaro, una ciudad metropolitana del semidesierto, pues sí podríamos concentrarnos en ciertas pues causas muy específicas como lo son la planeación urbana, ¿no? Claro, que es como lo que platicábamos también de, de las islas de calor urbanas, ¿no? Que se han ido como generando en la ciudad por este desarrollo inmobiliario imparable que tienen aquí en Querétaro, que pues va de la mano en cuestión de crecimiento económico, pues podríamos decir que hay un auge inmobiliario, pero que ha tenido un crecimiento desenfrenado, irresponsable, pues no hemos establecido las pautas para que no se generen estos fenómenos, ¿no? Como la isla de calor, que precisamente, pues a esto se le conoce un fenómeno cuando que se registra al interior de las ciudades un calor pues bastante fuerte, porque las construcciones tradicionales no dejan fluir el aire de ciertas maneras o se construyen con ciertos materiales. Inclusive en las construcciones pues se genera el fenómeno de los mosquitos, pues a veces tienen como tambos de mezcla o de agua, etcétera. Ahorita que estamos grabando desde Milenio 3, pues sí se ve que hay muchísimos más moscos, ¿no? Que otros años y es porque pues puede que haya Y no también aquí, en todos lados. en todos lados, en todos Es lados. algo que está sucediendo y de lo que nadie habla, ¿no? Justo como la población de mosquitos en general, en todas sus especies, porque tenemos cientos de especies aquí en México de mosquitos, está aumentando cabrón y justamente en gran medida gracias a lo que mencionas de las islas urbanas, que a su vez son consecuencia directa del cambio climático, porque también vemos el cambio climático como algo así, un fenómeno ambiental, cuando tiene una raíz muy clara en la urbanización, en la desertificación, en la crisis hídrica. Que hablando de Querétaro, o sea, con esto del desarrollo urbano y todo esto, pues los gobiernos predominantemente panistas que han estado aquí en Querétaro se caracterizan por lo del cambio de uso de suelo. Por ejemplo, este candidato del PAN en Corregidora, Chepe Guerrero, fue presidente municipal 8 meses de forma interina, pero en esos 8 meses dio más concesiones de cambio de uso de suelo que los 2 años, de administración 4 meses anteriores. O sea, de Sosa, ¿no? Ajá, y andan con esto de que siga lo bueno, pero pues yo creo que pues que muy siga lo bueno no para sus carteras, ¿no? Ajá, y hacen medidas, digamos, paliativas, como por ejemplo, el día de ayer estaba Felifera en la Alameda, dando un mitin político, y ahí lo que dice es que planean plantar 177,000 árboles para que esté Querétaro dentro de las medidas mínimas aceptables internacionales, como si ese fuera la solución, ¿no?
No Claro. menciona el cambio de uso de suelo, no menciona vamos a parar el desarrollo inmobiliario en zonas naturales protegidas. Dice, pues vamos a plantar más árboles, pero no dice nada de los que ya cortaron, ¿no? En 5 de febrero, de los que cortan y que no Sí, en todos reubican. O sea, realmente piensan que Y que simplemente sí, con... y no es que no reubiquen, porque de hecho, o sea, tienen que comprobar que si talan, más bien porque no los están talando, justamente esa es su justificación, por ejemplo, en el Parque La Queretana, los están reubicando y tiene que ser dentro del mismo municipio. Pero cuando no hay pautas claras, por ejemplo, de vegetación y de control de la misma, lo que sucede es que acaban matando un árbol y moviendo su esqueleto básicamente a otro lado para que termine de morir. Y Sí, como porque un no hay árbol nadie tarda mucho en revisando. morir, exacto, nadie se da cuenta. ¿Quién los va a...? Yo no veo a nadie inventariando los árboles de la Queretana y viendo que sí, contándolos, sí, ¿no? claro. Ajá. Pues no los revisan, ¿no? Nadie anda contando cuántos árboles, cuántos arbustos, cuántas especies animales que pues perdieron toda su vida ahí, ¿no? Y que Sí. exterminaron. Los videos que hemos visto de las palmeras, del cementerio de palmeras de 5 de febrero al lado de donde estaban los camiones nuevos y que pues son palmeras que se están muriendo en una tierra que evidentemente se ve No que... va a dar, o sea. Sí, o sea, no tiene sentido y pues sí tendríamos que cambiar esta visión que tenemos. Digo, independientemente de si hubiera más árboles o no, pues la ola de calor seguiría existiendo, pero sus efectos en la población serían menores a los que tiene hoy, porque pues sí hay más áreas verdes, o sea, sí hay más, porque son unos reguladores de temperatura los Claro, árboles, ¿no? O sea, pero justo lo que mencionabas de no se trata de tomar medidas paliativas. No te tendría que estar poniendo más árboles si no te los estuviera quitando a lo güey, ¿no? Y así a diestra y siniestra. Y no solo árboles, porque a eso tendemos a pensar con vegetación, pero vegetación va mucho, mucho más allá que eso. Sí, que árboles, ¿no? pero pues yo veo como, o sea, en mi opinión diría, pues si la gente, hablando específicamente de nuestro contexto social en Querétaro, pues no valoran, o sea, viéndolo por las personas por las que han votado, pues valoran más el desarrollo económico y urbano, Claro. decir que el hecho de tener un árbol, ¿no? O un área verde, un camellón con Que- plantas de aquí, ¿no? O sea, con vegetación de aquí. Que creo que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, como no se trata de poner más árboles, sino por qué los estamos quitando. Los estamos quitando porque el cambio de uso de suelo en Querétaro está siendo un fenómeno así igual, sin precedentes, muy fuerte, ¿no? Y viene con una narrativa de es por ti, ¿no? Y de ti te va a ir mejor. Entonces, como tampoco es tan incoherente que la ciudadanía en general piense que esa es la mejor opción, ¿no? Pero justo, no sé, ahorita me estaba acordando de que apenas estaba caminando por universidad y están poniendo muchísimas plantas, muchísimas, muchísimas. Están plantando árboles y están como, pues sí, no sé cómo decirlo, reconstruyendo un poco como esos camelloncitos, como esas, jardineras. Y, o sea, como que en el momento solo pasé y los vi porque eran de verdad muchísimos, o sea, casi, casi que todas las jardineras las están cambiando y dije, ok. Y me acordé de una conversación que tuve hace no mucho y me estaban justamente platicando de cómo en la Ciudad de México, por ejemplo, no sé si ubican las columnas que sostienen el periférico, ahí yo no sé si Que están ubican, rodeadas como de... que tienen que son según muros trepadoras, verdes. ¿no? Algo así, Ajá. ajá. Esa fue una licitación que se ganó de parte justamente como pues, de una empresa que Jardines verticales, ¿no? que precisamente propone justamente algo así como de más captación de vegetación, algo así como de, en general, mitigación de cambio climático, como favorecer el escurrimiento y la filtración de agua, etcétera. Sin embargo, justamente me estaban contando cómo esas plantas se están cambiando cada mes, cada 2 meses, porque como justamente la ciudad no está adaptada para ello, se mueren a cada rato. Entonces, realmente no ha sido sustentable, pues a cada rato están comprando nuevas plántulas y plantando nuevas plántulas para que se siga viendo verde, porque no está armándose, ¿no? Y como que, o sea, no sé si eso esté pasando tipo aquí en universidad, sin embargo, justamente con toda esta ola de calor y también tomando en cuenta que a la administración actual y a pasadas les encanta usar plantas exóticas que ocupan como mucho más recurso,
pues no me sorprendería que eso esté sucediendo aquí, ¿no? Sí, Y porque como, no lo sé. hacen con fines ecológicos Para o nada, hídricos, lo es hacen con súper fines estético. estéticos. Era para que se viera como Miami, Florida, Ajá, lo de Exacto. 5 de febrero cuando pusieron las palmeras. Yo dije, Exacto. qué pedo, esto es como el pinche Grande Fauto que Sí, quisieron hacer, acá. ¿no? Aquí Miami Vice. Sí, güey. Entonces, y sobre todo, pero justo como nos decía la chica del documental del agua, Ujú. nos dijo, pues la vegetación no compite entre sí. Ese es un mito que nos hemos como Cierto. inventado, porque justo estábamos hablando del tema de las jacarandas y que precisamente son una especie invasiva y etcétera. Y ella nos dijo que efectivamente pues eran especies exóticas y especies del exterior, pero que la vegetación no compite entre sí y aún así es nocivo quitar ese tipo de vegetación. Entonces ya pasamos como de un paso, o sea, del paso Ujú. de remover la vegetación nativa a poner vegetación exótica o vegetación del extranjero como las palmeras, como las... Y luego pasamos a remover incluso ese tipo de plantas, o sea, ya eh, quiere decir que vamos como Mal. de mal en En peor, peor. precisamente, ¿no? O sea, porque sería mucho mejor que esas palmeras estuvieran Ujú. vivas y que no estuvieran en un cementerio de palmeras, Y que, precisamente. exacto, y que ahí también sería como chido complementar, porque ella lo mencionaba, o al menos un poco así yo lo entendí, en el sentido de ya tampoco estamos para ponernos en una situación ideal. Esto es lo que tenemos, ¿no? Y hay que verlo muy claro. O sea, como de todas formas, no es como que el ecosistema queretano siga respondiendo, por ejemplo, y me refiero a Querétaro Metrópoli, a las características tradicionales de la selva baja caducifolia, por ejemplo. Ya no, realmente ya no, ya es no uno, son varios, de hecho, microecosistemas completamente nuevos, ¿no? Y justamente superurbanos, por lo que no nos podemos, exacto, tampoco poner a decir, Dar es el una lujo de quitar, jacaranda, pues ajá, quítala, güey, exacto, porque no es de aquí. sí, O sea, en todo caso sería como, bueno, pero ¿por qué, no? ¿Y qué vas a poner entonces a cambio? ¿Y dónde la vas a claro. poner a ella, no? Que es justamente empezar a hablar de integralidades, ¿no? En general, de sustentabilidad, que bueno, yo siempre lo voy a mencionar, pero como qué lindo recordar eso, que al final un poco hay que actuar con lo que tenemos y no se trata solamente de decir, ay, es que está de la chingada, es que justamente hace un buen de calor, es que hay la política, es que tal, no sé qué, sino bueno, ¿qué podemos hacer con esto, no? ¿Qué está pasando? Aunque bueno, en ese sentido es que creo que esta es la propuesta, ¿no? Como de, para un poco pensar en qué queremos hacer, pues hay que también reconocer qué está pasando, porque Claro. nadie nos habla de la relación del aumento de la temperatura con, ¿qué? Con las ciudades, ¿qué? Con los mosquitos, ¿qué? Con que sudas muchísimo en la noche. Justamente, o sea, parecería chiste, pero pues no es coincidencia que todos nos esté sudando la entrechichi o el culo, ¿no? O sea, específicamente mientras dormimos, Sí, que es claro. súper incómodo, ¿no? Que es también con hábitos de consumo y todo, o sea, incluso la ganadería, ¿no? La contaminación de los ríos por los sistemas agrícolas, ¿no? Que tenemos, o sea, hay muchísimas cosas que entran en juego, pero aquí hay cosas que son cuestión de voluntad política y que yo creo que no sería cuestión de hacer toda una reforma para que de repente se Sí, cambiaran los sistemas agrícolas, sino que se trata de pensar en construir las ciudades que para vive la en esas gente que, ciudades. y que no se mueve en coche, porque, o sea, Ajá, precisamente estábamos hablando de 5 de febrero y de las palmeras sí. y para quienes no son de Querétaro y para quienes son de aquí, pues podrán entender y si caminan y si se mueven en camión y si se mueven en bicicleta, pues podrán conectar con este tema de que pues la ciudad no está hecha para esos tipos de, ese tipo de medios de transporte, ¿no? Está hecha principalmente para el coche y justamente caminar por el paseo, ¿no? El Ujú. supuesto paseo de 5 de febrero, pues significa un suplicio, ¿no? A las 12 del día, ir Claro, en ese trayecto, o sea, es qué terrible ya ser feo. un transeúnte común en la calle, o sea, se vuelve una cosa bárbara y peligrosa inclusive, Sí, el ¿no? O sea, paseo donde no se puede pasear, ¿no? en la cual tengamos como pues una especie de resistencia entre compas, ¿no? Al calor, porque
en lo que hacemos presión política, pues también hay la oportunidad de, a lo mejor, checa si tu pasto sirve de algo, puedes poner algunas plantitas, algunas cactáceas, ¿no? Rompe la banqueta, haz actos individuales o colectivos dentro de tus mismos círculos que, que, bueno, nos den un poquito más de, sabemos que ese no va a ser la solución final, no va a ser esa, va a ser la presión colectiva para generar políticas públicas que piensen en esas cuestiones, pero esa semillita empieza ahí, ¿no? O sea, en decir, pues voy a cambiar ciertos hábitos también y voy a, ahora sí que, a echarle ganas. Ándale, despiértense a las 3 de la mañana, échenle ganas. Ajá. Refrésquense, vayan por una miche, pongan su alberquita. ¿Quieren que salgamos en calzón? En el próximo podcast.